Imagínate esto. Estás en el aeropuerto, llegas con tiempo, todo parece ir bien. Pero justo antes de embarcar, un agente te detiene. Tu maleta de mano, la misma con la que has viajado durante años, ya no cumple las normas. No es una advertencia, no es negociable. La etiquetan, la mandan a bodega y te cobran una tarifa que no esperabas. Tu viaje empieza con frustración, estrés y la sensación de que nadie te avisó. Y lo peor es que esto no es un caso aislado. En 2026 entran en vigor nuevas reglas para el equipaje de mano que están cambiando por completo la forma de viajar. No son pequeños ajustes, es un reinicio total. Tamaño, peso, líquidos, baterías, tecnología. Todo cuenta ahora. Y miles de viajeros se están enterando cuando ya es demasiado tarde. En este video te voy a explicar, paso a paso, las nuevas normas que decidirán si cruzas el aeropuerto sin problemas o si te quedas bloqueado antes de despegar. Si viajas en 2026, esto puede ahorrarte tiempo, dinero y más de un disgusto. El tamaño del equipaje de mano. Todo empieza aquí. Antes de que te pregunten por líquidos, baterías o documentos, lo primero que van a mirar es el tamaño de tu maleta. En 2026, entra en vigor un estándar global que por fin unifica las medidas del equipaje de mano. El problema no es la medida en sí, sino cómo se aplica. Ahora cuentan absolutamente todos los elementos de la maleta. Las ruedas, las asas, los bolsillos exteriores, incluso esos compartimentos que siempre van un poco hinchados. Si sobresale, cuenta. Y si cuenta, puede fallar. Durante años, muchos viajeros han sobrevivido gracias al entra por poco o al siempre me ha dejado pasar. Eso se acabó. Los nuevos escáneres digitales miden la maleta completa en segundos y detectan excesos mínimos. Más de la mitad de las maletas que hoy se venden como cabina ya no cumplen estas normas. Y no te avisan al comprar el billete. Te enteras en la puerta de embarque, delante de todo el mundo, cuando ya no tienes margen de maniobra. En ese momento, solo hay dos opciones, pagar o facturar. Por eso, en 2026, el tamaño no es un detalle técnico. Es el primer filtro y el más implacable. El peso ya no es una sugerencia. Superar el control de tamaño ya no significa estar a salvo. El segundo golpe llega con el peso. Durante años, muchas aerolíneas trataron el peso del equipaje de mano como una recomendación flexible. En 2026, eso desaparece. El límite existe y se aplica. 8, 9 o 10 kilos, según la compañía, pero con controles reales. Básculas integradas en los mostradores, en el auto check-in e incluso en la puerta de embarque. Ya no depende de si el personal decide mirar hacia otro lado. Si el sistema detecta que tu maleta pesa más de lo permitido, se bloquea el proceso. No imprimes la tarjeta, no embarcas o te llaman por megafonía. Y ahí llega la escena que nadie quiere vivir. Abrir la maleta en público, sacar cosas a toda prisa o pagar una tarifa sorpresa. Muchas personas no se dan cuenta de lo rápido que se alcanza el límite. Un portátil, un cargador, unos zapatos y un neceser pesado pueden llevarte al exceso sin que lo notes. En 2026, el peso se convierte en una fuente directa de ingresos para las aerolíneas. Cada kilo extra es dinero, y el viajero que no lo controla, lo paga. El objeto personal, tu verdadero salvavidas. Cuando la maleta de mano empieza a fallar, hay algo que cobra un valor enorme. El objeto personal. Ese segundo bulto que siempre ha parecido secundario, ahora es tu línea de defensa. En 2026, también se endurecen sus dimensiones. Debe caber completamente bajo el asiento delantero, sin sobresalir, sin forzar, sin excepciones. Pero más allá del tamaño, lo importante es su función. El objeto personal ya no es solo una mochila o un bolso, es el lugar donde debe ir todo lo que no puedes permitirte perder. Documentos, medicación, dispositivos electrónicos, dinero, llaves, elementos esenciales. Porque cuando los compartimentos superiores se llenan y tu maleta acaba en bodega a última hora, esto es lo único que permanece contigo. Muchos viajeros siguen cometiendo el error de repartir lo importante entre ambos bultos. En 2026, eso es un riesgo innecesario. El viajero inteligente asume que su maleta puede desaparecer en cualquier momento
y se prepara para seguir adelante solo con lo que lleva bajo el asiento. Aquí no se trata de comodidad, sino de supervivencia logística. La guerra por el espacio en cabina. Una vez que has superado el tamaño, el peso y has protegido tu objeto personal, llega la batalla silenciosa que define muchos vuelos en 2026, el espacio en los compartimentos superiores. Los aviones llevan más pasajeros que nunca, las aerolíneas reducen tiempos de embarque y los bins no crecen al mismo ritmo. El resultado es una competencia constante por unos centímetros de espacio. Aquí es donde muchos viajeros creen que ya han ganado solo por haber pasado seguridad, pero en realidad es cuando empieza el verdadero riesgo. Los billetes de tarifa básica embarcan los últimos, y cuando llega su turno, los compartimentos ya están llenos. No importa que tu maleta cumpla todas las normas. Si no hay sitio, va a bodega. Y no es una decisión personal del auxiliar de vuelo. Es un procedimiento. En ese momento ves cómo tu equipaje desaparece por la pasarela, sin ninguna garantía de cuándo lo volverás a ver. En 2026, el espacio en cabina no es un derecho implícito, es un privilegio. Los viajeros que lo entienden actúan rápido, están atentos a su grupo de embarque y no se confían. Porque en esta guerra, dudar unos minutos puede costarte tu maleta. Electrónicos que no encienden. Después llega el control más silencioso, pero también uno de los más estrictos. En 2026 ya no basta con llevar dispositivos electrónicos permitidos. Tienen que funcionar. Si un agente de seguridad te pide que enciendas tu teléfono, tu tablet o tu portátil, y no puedes hacerlo, el dispositivo se considera sospechoso. No importa la marca, el precio ni las explicaciones, si no enciende, no pasa. Lo mismo ocurre con las baterías externas. Ahora todo gira en torno a un número que muchos viajeros desconocen, los vatios hora. Por debajo de cierto límite no hay problema, pero superarlo sin autorización puede significar que tu batería termine confiscada. El error más común es no haberlo comprobado nunca. La gente compra powerbanks potentes sin saber exactamente qué está permitido y se entera en el control, cuando ya no hay opción de devolverlo. Además, cada vez más aerolíneas están vigilando la cantidad total de dispositivos que llevas. Teléfono, reloj, auriculares, cámara, portátil, batería externa, suman rápido. En 2026, un equipaje excesivamente cargado de tecnología llama la atención. Y cuando la seguridad empieza a hacer preguntas, no es el mejor momento para improvisar. Las maletas inteligentes parecían el futuro, pero en 2026 muchas se convierten en un problema si no cumplen una condición clave: la batería debe poder retirarse. Los incidentes con baterías de litio en vuelo han hecho que las aerolíneas endurezcan las normas sin margen de interpretación. Si la batería está integrada y no se puede extraer, la maleta no sube al avión. Y aquí es donde muchos viajeros se confían. Creen que su maleta es compatible porque siempre lo fue, hasta que un agente les pide que retiren la batería en ese momento. Si no pueden hacerlo, no hay discusión posible. O facturan la maleta vacía o la dejan atrás. En 2026, las compañías esperan que el pasajero demuestre que su equipaje es seguro. No basta con decirlo, hay que poder hacerlo delante de ellos, con calma y sin herramientas. Por eso, quien viaja con este tipo de equipaje y no lo ha probado antes, juega con fuego. La tecnología deja de ser una ventaja si se convierte en un obstáculo. Los líquidos y el caos de los aeropuertos. Durante años, la regla de los líquidos ha sido una de las más odiadas por los viajeros, y en 2026 entra en una fase todavía más confusa. Algunos aeropuertos ya permiten llevar líquidos de tamaño normal gracias a nuevos escáneres, pero muchos otros siguen aplicando las normas antiguas. El problema no es solo dónde empiezas el viaje, sino por dónde pasas. Puedes salir de un aeropuerto moderno sin restricciones y hacer escala en otro que todavía exige las botellas pequeñas. En ese punto, tus líquidos pasan de estar permitidos a convertirse en basura en cuestión de segundos. Esto ha provocado escenas constantes de viajeros tirando perfumes, cremas o botellas nuevas sin entender qué ha cambiado. En 2026, la clave no es confiar en la tecnología, sino anticiparse al peor escenario. Los líquidos deben ir siempre accesibles, listos para ser mostrados o retirados.
Muchos viajeros experimentados ya han cambiado hábitos y optan por versiones sólidas de productos básicos para evitar problemas. Porque en este caos de normas mixtas, el que asume que todo funcionará como en el aeropuerto anterior, casi siempre pierde. Artículos inofensivos que ya no pasan. Una de las sorpresas más desagradables de 2026 es descubrir que objetos cotidianos empiezan a ser tratados como artículos problemáticos. Cosas que han viajado durante años sin llamar la atención, ahora generan controles adicionales o directamente son retenidas. Herramientas pequeñas, objetos multiuso, ciertos sprays, dispositivos con cables integrados o baterías ocultas pueden activar alertas automáticas. El problema no es solo que estén prohibidos, sino que muchos viajeros ni siquiera saben que han cambiado de categoría. La sensación de injusticia aparece rápido, porque son artículos legales en casa, comprados en tiendas normales, pero eso ya no es relevante. En los controles de seguridad, el criterio es el riesgo potencial, no el uso que tú piensas darle. En 2026, llevar un objeto dudoso no suele terminar en una simple advertencia. Termina en una bolsa confiscada y en un retraso innecesario. El viajero que revisa su equipaje con mentalidad crítica evita estas situaciones antes de llegar al aeropuerto. El perfil del viajero sospechoso. Aunque nadie lo diga abiertamente, en 2026 existe un perfil de pasajero que recibe más atención que otros. No tiene que ver con cómo vistes ni con tu destino, sino con lo que llevas encima. Un equipaje saturado de tecnología, múltiples baterías, cables sin identificar y dispositivos sin etiqueta clara genera alertas. No porque sea ilegal, sino porque requiere verificación. Cuando esto ocurre, el proceso se ralentiza y cada objeto pasa a ser examinado. El error más común es no estar preparado para explicar o demostrar qué es cada cosa. El viajero tranquilo, que tiene sus dispositivos cargados, sabe qué lleva y puede responder sin nervios, pasa. El que improvisa, duda o discute, se queda más tiempo del necesario. En 2026 no se trata de esconder lo que llevas, sino de demostrar que lo conoces. La seguridad valora el control y la claridad, y el pasajero que parece no dominar su propio equipaje despierta sospechas, aunque no haya hecho nada mal. La preparación digital. La última gran diferencia entre el viajero que sufre y el que avanza sin problemas es la preparación digital. En 2026, confiar en la memoria o en lo que funcionó la última vez es un error. Las normas cambian según la aerolínea, el aeropuerto y el tipo de avión. El viajero preparado revisa la política de equipaje antes de cada vuelo, comprueba si su aeropuerto utiliza nuevos escáneres y guarda esa información en su teléfono. No para discutir, sino para entender qué esperar. Tener los datos a mano reduce el estrés y evita decisiones impulsivas. Además, muchas aerolíneas actualizan sus normas sin avisos claros. Asumir que todo sigue igual es la forma más rápida de tener un problema. En 2026, la información es una herramienta de viaje tan importante como el pasaporte. Y quien la ignora se expone a sorpresas que ya no deberían existir. Todas estas normas tienen algo en común. No buscan hacerte el viaje más cómodo, buscan hacerlo más eficiente para las aerolíneas y más controlado para los aeropuertos. En 2026, cada detalle cuenta. El tamaño, el peso, lo que llevas, cómo lo llevas y si puedes demostrarlo. Ignorar estas reglas no significa saltárselas, significa pagarlas. Con tiempo, con dinero o con frustración. Pero el viajero que se adelanta, el que mide su maleta en casa, pesa su equipaje, revisa sus dispositivos y entiende cómo funciona el aeropuerto antes de llegar, viaja con ventaja. Mientras otros discuten en la fila o reorganizan su maleta en el suelo, él ya está caminando hacia su puerta de embarque. El futuro de los viajes ya no premia la improvisación, premia la preparación. Y ahora que sabes lo que viene, la decisión es tuya.